habitado, sembrado de cultivos y moradas, que invita al paseo, es una visión novelesca o un escape del inconsciente, y no la otra cara de la realidad, como lo era para Hugo. Todavía más extraño les parece la construcción de una nave de la historia en el corazón. Lo que separa al mundo de Hugo del nuestro no es solo la disparidad de nuestros respectivos conjuntos de metáforas, sino el carácter irreconciliable de nuestras topologías mentales. Su género de página y el nuestro actúan aquí como los espejos, las metáforas y también las cogeneradoras de dos espacios mentales. Para que aparezcan mejor las diferencias, el mejor medio es examinar nuestras páginas respectivas. A través de su arreglo, la Weltanschauung del tiempo, pero también su huella, se vuelven visibles. Comparación entre tres tipos de páginas. Para este efecto voy a comparar no dos, sino tres tipos de páginas. La página, en la que Hugo se ve circulando, el texto, familiar a los estudiantes desde el siglo XII hasta el final del nuestro, y el fantasma numerado del fichero, documento, que el programa de tratamiento de texto WordPerfect o WordStar me permiten administrar ahora en la pantalla. A lo largo de los últimos 20 años, el texto adquirió un significado nuevo y vago, no solo en filosofía y en ciencias, sino también en la lengua usual. Con este término puedo igualmente designar un párrafo redactado en francés, un programa escrito en Pascal, una secuencia característica de aminoácidos en un gen, o la continuidad de los diferentes tonos que componen el canto de un pájaro. Por haber sido alimentado en mi juventud con una mezcla de exégesis bíblica y de Karl Kraus, de Hide y de Mencken, necesité cierto tiempo, a inicios de los años 60, para acostumbrarme al nuevo sentido que le daban normalmente a la palabra texto. No he olvidado la primera vez que tuve conciencia de que la acepción estructuralista y biológica de este término coloreaba el significado común, al mismo tiempo que los departamentos de inglés se volvían una rama de la comunicación. En 1970, más por lealtad que por convicción, acepté escribir el prefacio de la obra de un colega. Cuando el editor me envió la obra constaté con sorpresa que el texto del ensayo ya no tenía nada en común con el que yo leí antes de escribir el prefacio. Esta falta de respeto hacia la cosa escrita me perturbó profundamente. Una decena de años después, con ocasión de una recepción reencontré al colega en cuestión. Comillas. ¿Qué hace en este momento?, le pregunté. Por supuesto, por hacer, yo entendía, escribir. Cosas fantásticas, me respondió, desde que tengo un texto informático no se imagina todo lo que puedo hacer con él. Le confié nuestro libro y me sacó un texto irreprochable. No solo me sentí disgustado sino ofendido por esta idea de un texto apartado de sus páginas. Antes de este incidente, nunca había medido hasta qué punto santificaba el texto, considerándolo por esencia inviolable. Simplemente me es imposible desprenderme de su textura. A diferencia de San Agustín y de Hugo, nací en una macroépoca de la historia occidental a lo largo de la cual las nociones que se derivan del texto son las que han definido la sociedad, la naturaleza y el yo. No soy un monje o un rabino de antaño que se encuentran en casa en el objeto sagrado, que pueden deambular por el libro como por un valle o por un desierto. Vivo rodeado de libros, de artículos, de ediciones críticas. Soy por completo hijo de un mundo posmedieval en el que todo lo que se percibe es fatalmente descrito. Mis ojos no vagabundean, absorben el texto. Pronuncio y entiendo el texto que absorbí. En la época de Hugo, cuando una vaca cambiaba de propietario, la palabra dada sellaba la transacción, una mano sobre la grupa del animal, la otra sobre la barba o los testículos, unas palabras pronunciadas en voz alta, esto es lo que materializaba la venta. Un siglo después, este tipo de intercambio pasaba ya por una pieza escrita. Lo que lo confirmaba ya no era un gesto, sino un objeto que describía al animal y a las dos partes que hacían el contrato. La relación entre la persona y la cosa ya no residía en la posesión testificada por un juramento, sino en el acto de propiedad. La verdad se concretaba en los protocolos. Así era el mundo en el que nací. Por eso soy un hombre cada vez más sobrepasado, un extranjero en el nuevo mundo del texto errante que, fantasmagórico, aparece en la pantalla, listo para ser modificado. El final del texto LIBRESCO. George Steiner llama, lectores librescos, a aquellos cuya visión de sí mismos, la imagen de sí, procede por completo del texto. Según él, la lectura libresca es una singularidad histórica, un clima mental que resulta de una coincidencia única entre la técnica, la ideología y el contexto social. Resulta de la posibilidad de poseer libros, de leerlos en silencio, de discutir cuanto se quiera sobre ellos en esas cámaras de eco que son las universidades, las cafeterías o los periódicos. Este tipo de relación con el texto fue el ideal de las escuelas. Sin embargo, y esta es una paradoja, entre más obligatoria se vuelve la escuela para una mayoría de gente, más débil es el porcentaje de lectores librescos. Para la mayoría de los que nacieron hacia mediados del siglo XX, la escolaridad los preparó para el texto sobre la pantalla.
Según Steiner, la lectura libresca apareció con el advenimiento de la imprenta. Al mismo tiempo que reconozco lo notable de su fenomenología del libro, tengo para mí que el carácter libresco de la percepción occidental, que en sí misma es única, es anterior a la técnica de la impresión con caracteres móviles. Lo veo formarse cuando el texto visible sufre una mutación, viene a flotar por encima de la página. 3 siglos antes de la imprenta, su sombra aparecía por aquí y por allá, en tal o cual libro, sobre el pergamino o en el alma. Esto se sitúa hacia la época de la muerte de Hugo, 2 generaciones antes de la creación de las universidades. El texto se volvió un peregrino que se paraba aquí o allá. Se volvió una nave cargada con tesoros que fondeaba en cualquier puerto. Pero mientras no había atracado, no era legible, sus tesoros permanecían escondidos. Noto sin vergüenza, pero con estupefacción, hasta qué punto estuve profundamente marcado por ese sentido libresco del texto. Y no soy en absoluto un caso aislado. Mi experiencia, en uno de sus aspectos triviales, me lo confirma. Viviendo, como lo hago, en los linderos de las instituciones, tuve que renunciar desde hace mucho tiempo a la intermediación de la estenografía. Hasta mediados de los años 50 me parecía evidente dictar mis textos, como lo hicieron, siempre, tantos autores. Luego nació la grabadora, y por último apareció la computadora. Las estenógrafas se mudaron en perlas raras, las secretarias se volvieron costosas, y las dactilógrafas se pusieron ante las computadoras, mientras los editores pedían que los textos se les entregaran en disquete. Para los que no trabajaban dentro de una estructura, se volvió entonces obligatorio que ellos mismos escribieran en la computadora lo que habían redactado a mano, dicho de otra manera, que aprendieran a usar un programa informático de tratamiento de texto. En ocasiones tuve la oportunidad de iniciar a 5 o 6 de mis colegas cercanos en el manejo de la computadora. Su teclado no difiere sensiblemente del de una máquina de escribir, salvo que sus teclas responden al menor roce y que tiene más funciones. La primera función que el neófito debe aprender a usar es delete, suprimir. Observé cómo mis colegas, todos lectores eméritos, se comportaron durante su primer contacto con la tecla que ordenaba esta operación. Estaban trastornados, y a 2 de ellos les sobrevino un malestar. La desaparición de una frase, y la avalancha de palabras que venían a llenar así el vacío les causaba un impacto. Eso no corresponde a nuestra manera de olvidar, y el comando restaurar no tiene ninguna analogía con nuestra memoria de un recuerdo. Para un espíritu libresco, hay algo muy perturbador en la manera en que el programador de los comandos del tratamiento de texto se apropió de la terminología de la crítica humanista. Lo que aparece en la pantalla no está escrito. Ya no es escritura como la pipa de Magritte, tampoco es una pipa. Cuando me siento frente a la pantalla de la computadora, estoy frente a un objeto situado más allá del horizonte trazado por el alfabetismo. Es verdad que los jeroglíficos egipcios y los códices mayas están también más allá del horizonte de letras del alfabeto, pero, desde un punto de vista histórico, esos objetos antiguos, las tablillas de arcilla asirias, los textos de las pirámides, los códices mayas sobre la corteza, están fuera de mi campo de visión interior, muy lejos detrás de mí. Son modelos de puentes hacia el pasado de otra época, un pasado tan alejado de mi texto como puede estarlo el puente George Washington en Nueva York de los trenzados de lianas que los incas tendían sobre los cañones de los Andes. A lo que me confronto, lo que se extiende ante mí, es una oleada de combinaciones programadas que me acostumbran a seleccionar, reemplazar, agrupar, insertar, borrar, salvaguardar, restaurar, fusionar, redirigir, renombrar, navegar en ficheros que no están presentes ni ausentes. Tras varias horas pasadas ante la pantalla, estas operaciones tienen un efecto sobre mí. Pasa cierto tiempo antes de que mis ojos se vuelvan a adaptar a los muros de adobe y a las vigas de la habitación en la que me encuentro. Debo hacer un esfuerzo para guardar el herramientaje de nociones cibernéticas que me sirvieron para transferir mi manuscriptum en un fichero automático. Recordar es dejar que las cosas aparezcan, dejarlas estallar en la superficie del agua, permitirles surgir de la niebla. Eso implica también voltear y hurgar con la mirada lo que está atrás de uno, aguzando el oído a una música apenas audible. Significa resucitar a los muertos evocando sus sombras. Todas estas metáforas operan cuando llamo y traigo a la luz a los olvidados. Pero, al actuar aquí como historiador de la página, no hago esto. Solo busco encontrar una forma antigua de pasado. Quiero redescubrir la página tal y como se le presentaba a Hugo de San Víctor. Quiero aprender de qué manera la página le restituía el pasado. Mi objeto de estudio es su memoria, y no la suerte de la memoria en la época de la computadora. Y para cernir más este tema, necesito una disciplina que me haga aprender mi propia mirada mientras interpreto sus escritos sobre el Ars Legendi. El cangrejo de LUDOLFKUCHENBUCH.
Al buscar una disciplina historiográfica que traería el pasado sin olvidar nunca la distancia que lo separa del presente, Ludolf Kuchenbuch imaginó una parábola. Evoca la historiografía vista por los ojos del cangrejo. La mayoría de los animales, cuando huyen, dan media vuelta antes de escapar. El cangrejo, por su parte, retrocede, con sus ojos globulosos fijos en el objeto del que se aleja. Mi imagen del presente es la pantalla. Las escrituras antiguas, el fenicio, el hebreo, las cuneiformes y los jeroglíficos están allá abajo, detrás. Voy a explorar lo que sucederá si me pongo a retroceder manteniendo los ojos fijos sobre el presente. En el transcurso de la primera etapa de ese viaje ciego en el pasado, lo que se inserta entre la pantalla y yo son cosas de las que personalmente tengo memoria. Alejándome, andando hacia atrás de la pantalla sin dejar de mirarla, hago mi primera parada en la Universidad Cornell, Ithaca, estado de Nueva York. No corro el riesgo de olvidar las circunstancias, fue la tarde en que mataron al Che Guevara. Me encontraba allí para estudiar los archivos de Myron Stickos, quien, gracias a una gran beca de investigación de la Fundación Ford, había recogido miles de artículos de fondo que la prensa latinoamericana dedicaba al control natal. Stickos pretendía categorizar las razones invocadas por y contra esta práctica. Yo quería estudiar esos mismos documentos con el fin de saber precisamente el significado conexo con la esterilidad, el dispositivo intrauterino, el diafragma, el preservativo y la píldora. Con un buen financiamiento, Stickos había incluso podido comprar una computadora. Pasé toda una noche reprogramando esta máquina, explotando a fondo mis limitados conocimientos del Fortran. Fue mi primer duelo con la computadora. Si pienso en esta solitaria noche de vigilia en el labo, y en las conversaciones que luego tuve con algunos ingenieros, veo claramente algo. Sí, hace 25 años, una máquina próxima a la computadora, con su software de tratamiento de textos que me es familiar, no era una utopía, ciertamente no se consideraba su uso corriente. Es verdad, la teoría de la información coloreaba ya el lenguaje usual. El análisis de los sistemas comenzaba a penetrar en la investigación fundamental y en las ciencias sociales. En las universidades, la terminología cibernética ya estaba en boga. Pero cuando la prensa empleaba esos nuevos términos sin explicarlos, el gran público estaba propiamente desconcertado. Si en vez de quitar la consola dando pasos atrás hubiera dado media vuelta y recorrido mi memoria hasta mediados de los años 60, forzosamente habría conservado sobre la nariz esos anteojos especiales que uso cuando mecanografío mi manuscrito en WordPerfect. Habría ido hacia los libros que leí, de Penrose a Moravec, o a las primeras y últimas obras de Chomsky, y hasta mi encuentro inicial con Forster o con sus alumnos, Varela y Maturana. Habría centrado mi interés en la manera en que, lentamente, fui llegando a ver las cosas como las veo ahora. Habría reunido los materiales de una sociogénesis de mis ideas y percepciones actuales. Pero, al retroceder como un cangrejo, lo que principalmente retiene mi atención es la fisonomía que entonces tenía mi mundo. Tengo que reencontrar la sorpresa de haber visto sus elementos volar en pedazos o disolverse. No me esfuerzo en lanzar sobre el pasado mi mirada advertida de hombre de hoy, sino en observar el presente de ayer como si llegara desde su antes, y no desde su después. A mediados de los años 60, el texto, aunque ya no era libresco, todavía estaba esencialmente ligado al papel y a la imprenta. Cuando retrocedo un poco más, hacia el final de los años 50, la pantalla desaparece de mi vista. Solo un resplandor por encima del horizonte señala la consola de la que partí. En la universidad nadie pensaba seriamente en un departamento de comunicación. Recuerdo una cena en un restaurante en la costa sur de Puerto Rico, en compañía de biólogos. Estos colegas, que habían asistido a un coloquio sobre la genética, hablaban de información codificada textualmente en los genes. Su propósito no se me escapaba, las analogías entre las cadenas de un mensaje y las secuencias biológicas eran perturbadoras. Pero, desde el inicio, para un medievalista la conversación estaba marcada por la extrañeza. Esa gente invocaba verdaderamente un texto ultramicroscópico inscrito en el libro de la naturaleza. ¿A quién estaba destinado este misterioso texto? Necesité muchos años para entender el malestar que me había provocado la necesidad de admitir esta nueva metáfora. Era evidente que estos biólogos empleaban la palabra texto para designar una secuencia de caracteres que nadie había escrito, que no se dirigían ni a la comprensión ni a la interpretación de nadie. Hablaban de escritura y de lectura como funciones que llenan cosas y no personas. Mientras medito sobre estas dos primeras etapas de mi caminar rastrero de cangrejo por los paisajes de la inocencia de antaño, me siento tentado a detenerme en la próxima etapa, la de mi confrontación inicial con la idea de que el lenguaje puede estudiarse como un código. Al hacer memoria de mi marco de pensamiento a finales de los años 40, y al repensar en el de mis colegas, me encontraría a una distancia suficiente del presente para describir y analizar el abismo que separa el espacio mental de ayer del actual.
Si me prestara a este estudio me interesaría principalmente en la manera en que el nuevo uso de la palabra, texto, afectó el espíritu popular, y no en sus efectos sobre el discurso científico o técnico. Lo que me retendría es el impacto simbólico de cosas evocadoras, como la computadora, que actúan como símbolos sagrados, y el de las palabras invocatorias, como el texto. Pero, en el punto en que me encuentro, deseo solamente crear una disposición de espíritu receptiva a este análisis. Eso me propongo realizarlo yendo hacia atrás hasta tiempos bastante lejanos en los que una técnica nueva tuvo un efecto algo similar. Al mostrar las grandes dificultades con las que se enfrenta el historiador que quiere interpretar la mutación de la página en el año 1200 de nuestra era, espero dar ánimos a los que estudian el pasado reciente. Para iluminar lo que considero como el final de la época de la lectura libresca, examinaré sus primicias y luego, siempre retrocediendo como el cangrejo, iré hasta el periodo que precedió inmediatamente el nacimiento de la universidad. Walter Benjamin inventó la imagen seductora del ángel de la historia. Este mira hacia atrás y afronta las borrascas del tiempo que lo expulsan hacia el presente. Ante la mirada fija de este ángel se extienden las ruinas del pasado. Como el cangrejo, me desplazo exactamente en sentido inverso. Mientras que el presente del que vengo permanece cerrado ante mi mirada, una tras otra desaparecen mis certezas del entorno en el que retrocedo. Hacia el tiempo en el que al atrio romano lo reemplazó el portal gótico, el trasero de mi caparazón choca con una puerta que se abre bajo la presión y me libera el paso. Ahí me detengo, en lo que Richard Southern llama una época bisagra que se abre a los tiempos modernos o europeos, y que, por mi parte, prefiero comparar con una página que se vuelve. A decir verdad, me gusta imaginar que la puerta que abrí marchando hacia atrás es la página de un manuscrito. Así puedo proseguir mi sueño despierto. En el claustro romano en el que me detuve, veo ante mí dos cosas, la puerta que se abrió hacia el interior y, cerca, muchas otras páginas de un tiempo anterior. A través del marco de la puerta distingo todavía, en la lejanía, una débil fluorescencia. Obligándome a conservar estrictamente la postura del cangrejo, distingo siempre a lo lejos dos modos de texto, mientras escruto la página de Hugo propia de la época a la que llegué. Al disciplinarme de esta manera puedo mantener a distancia dos categorías de texto, el libresco y el informático, este último es el texto que en este momento me ocupa. Desde el inicio del Didascalicon, Hugo enuncia que la lectura es una búsqueda, una especie de peregrinación. Para él es una búsqueda de la luz que iluminará los ojos. Al leer a Hugo puedo verlo en el coro esperando con paciencia la luz del alba que le revelará las escenas de los vitrales. En esa época las palabras se iluminaban todavía, cada una tenía su propia luminosidad, como las figuras de las miniaturas de la época, pintadas sobre un fondo dorado. La luz pintada, que al inicio de la era de la imprenta comenzó a iluminar a los personajes de las pinturas del Renacimiento, no pertenece al tiempo de Hugo. En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino ya estaba a la altura de concebir eso cuando habló de lumen formale sub quo, que podríamos llamar la perspectiva de una disciplina. Pero lo que Hugo quiere, es implantar en el corazón de sus alumnos palabras que se incendiarán por sí mismas. Quiere que memoricen tesoros. Puestas en el lugar que les conviene, las palabras se tejen, constituyen la textura de la historia. Memorizadas correctamente, se iluminan mutuamente por sus analogías de sentidos. Todo lo que tenía que sobrevivir a la furia del Creador contra el género humano que había comerciado con los gigantes, tuvo su sitio en el arca de Noé. Así, el libro puede considerarse un arca. Y el corazón encierra al libro. El siglo XII abunda en imágenes apropiadas para inculcar esta noción. Debemos proteger de suciedades lo que recogemos en nuestro corazón. Antes de usar la pluma hay que enternecer la superficie del corazón, de manera que la tinta penetre para que nadie pueda borrar los caracteres que en él se trazaron. Deben ser tan resistentes como en el pergamino, en donde el cuchillo del copista no puede rasparlos sin hacer un hoyo. Y hay que aplicar los colores en varias capas tan lisas que brillen. Arca significa a la vez embarcación y cofre. Es un navío tanto para los objetos como para las palabras. Casi desprovisto de sabor exteriormente, el libro recibe sus sonoridades, podríamos también decir su lengua, del corazón, modi com sapita est lectio, nisi glossam sumat ex corde. Lo que Hugo saca a lo largo de las líneas su oído lo entiende y su boca lo saborea. Sus labios hacen salir la sonoridad de las páginas, voces paginorum, como si fueran las cuerdas de una lira. En sus escritos, la nítida frontera entre las palabras y las cosas que algunos de sus contemporáneos tratan de trazar es todavía muy vaga. Lee oralmente, y de esta acción dice que le procura a sus labios y a su lengua una sensación más dulce que la miel. Hugo se encuentra al final de una tradición de la lectura auditiva, mascullada, meditativa,
gustativa, erigida por los padres de la Iglesia, en particular por San Agustín. Sería un grave error confundir la memoria cultivada por esta lectura litúrgica monástica con la memoria clásica desarrollada por los maestros de retórica latinos que enseñaban a los políticos y a los juristas a encontrar las palabras a lo largo de sus arengas y alegatos. Solo captando la memoria medieval en oposición a los preceptos de Cicerón podemos comprender su desaparición alrededor de 1200. Según lo que sé, Hugo fue el primer autor que sobrepasó la concepción de la lectura propia de su tiempo, distinguió tres tipos de lectura: para mi oído, para el oído de mis auditores, y la que consiste en una contemplación muda de la página. Este tercer tipo de lectura constituye para mí un misterio cuando, detenido en mi retroceso de cangrejo, contemplo a la vez la página del siglo venidero, que se abrió como una puerta en mi campo de visión, y, en contraste, esas páginas escritas por Hugo antes de 1141, fecha de su muerte. La página medieval no está destinada para que la mirada simplemente la absorba. Requería un desciframiento psicomotor. Las glosas invadían los espacios interlineares. Una página no se distinguía de otra. Los párrafos eran raros, los títulos solo daban una idea mediocre. Nadie podía encontrar una frase que recordaba si no sabía en dónde se situaba materialmente en un manuscrito preciso. Nada o casi nada, en las técnicas del escrito, ayudaba a orientarse visualmente en un texto. No puedo impedirme imaginar que la página que Hugo contemplaba en silencio era un arca que flotaba en su corazón, mucho más que un objeto colocado bajo su mirada exterior. Sabía a qué habitación debía acudir y encima de qué puerta encontraría la frase que había fijado en la entrada. Sucede algo totalmente diferente si contemplo la página de un siglo posterior. Se volvió el soporte de un texto estructurado gráficamente. Ya no es un lugar en el que se almacenan objetos, ni tampoco un emparrado del que se raciman palabras. Frente a mí, sobre la batiente de la puerta vuelta hacia atrás, por lo tanto en dirección mía, la página cuidadosamente ordenada resulta de la conjunción de una decena de innovaciones técnicas. Hugo se habría sorprendido mucho con los párrafos, los apartados, la numeración de los argumentos ad primum, ad quintum, los espacios interlineales vacíos de glosas y notas, que se han colocado aparte, mientras que signos en forma de estrella o corchete reenvían a ellas. El texto principal estaba caligrafiado en caracteres más gruesos que las glosas. El escriba tuvo que calcular con cuidado la cantidad de texto para reservar unos márgenes suficientes para la inscripción de esos comentarios. Las citas se escribían con tinta vermellón, lo que las distinguía del texto del autor. En la primera página encuentro un índice de los capítulos con su título, su numeración, y a veces su primera línea. Los títulos y los subtítulos enganchaban el ojo. Al final de la obra puede incluso haber un índice no solo de nombres, sino también de cosas, clasificadas en orden alfabético. A la generación de Hugo le hubiera parecido una excentricidad el hecho de acomodar las cosas según la primera letra de su nombre. Eso lo captamos con dificultad, a menos que pensemos lo que nos exasperaría una lista alfabética de los meses, los días de la semana o los números que designan las calles neoyorquinas. Pero nos es igualmente difícil representarnos la novedad de poder ir directamente a cualquier lugar de un libro, para una sociedad en la que la lectura era siempre una peregrinación, una ruta que serpenteaba de un punto a otro. Entre más contemplo los dos tipos de páginas colocados lado a lado, más asisto al nacimiento de un fenómeno visible, una textura verbal fijada por la escritura para ser abrazada de un vistazo. Desde entonces el texto puede visualizarse, imaginarse, concebirse como algo que tiene una existencia real, independientemente de su encarnación en una u otra encuadernación. Al desplazarme de manera inversa a la del ángel de la historia, llegué a ese punto donde nació el texto. La idea del texto es algo comparable a la idea del alfabeto. Desde su invención, el alfabeto estaba ahí, entre las cosas que desde que llegan al mundo están maduras, como la rueda, la collera del caballo o el timón colocado en el eje de un barco. No son susceptibles de mejorarse significativamente, pero pueden usarse de manera completamente inesperada. Es lo que sucedió con las letras cuando se volvieron la materia con la que se hacía el texto visualizado. Desde que el texto se despegó de la página permaneció como una potente metáfora. Así como las letras fueron el material del que se sacó la nueva entidad, el texto constituirá el material del que se derivará un conjunto de conceptos totalmente nuevos. En física, Max Planck resucitó la metáfora del mundo en cuanto libro, y del científico en cuanto lector de la naturaleza. Comparaba al físico con el arqueólogo que trata de descifrar las huellas que dejó una civilización totalmente desconocida, que no se preocupó por revelar ni esconder nada al lector. Fue también otro físico, el judío emigrado Erwin Schrödinger, quien por primera vez usó el término escritura, no como una metáfora sino como una analogía explicativa.
En Dublín, en 1943, expuso que para entender bien la sustancia de los genes era necesario considerarla como un texto estable e interpretar sus variaciones ocasionales como versiones diferentes. Al proponer ese modelo biológico, Schrödinger se aventuró lejos de su ámbito de físico. Pocos meses después el biólogo Avery demostró por primera vez que era posible insertar genomas en bacterias, de alguna manera como las glosas que se introducían en el texto de un manuscrito. Desde ese momento se podía representar al individuo, en el momento de la fecundación, como un texto original. La idea de Schrödinger afectó el concepto de texto por lo menos tan profundamente como lo hizo la revolución de la escritura hacia 1200. Ese físico introdujo una noción nueva, la de una secuencia de letras que, sin proceder del espíritu ni dirigirse a él, ejerce un poder. Desde entonces el texto es un programa en sí mismo no significante que opera como un determinante en la organización de un proceso. El primero que comprendió la extraordinaria consecuencia semántica de esta reformulación del texto en cuanto comando anónimo no destinado, en su lectura, a revestir un significado, fue Erwin Chargaff. Al celebrar el centenario del descubrimiento de Miescher, que, en 1869, había aislado el ácido nucleico, Chargaff declaró que al leer a Schrödinger a la luz de los experimentos de Avery, vi, aunque oscuramente, dibujarse, en grandes líneas, una gramática de la biología. Chargaff había entendido que al transformar la analogía animista de Schrödinger en un modelo explicativo bastaban 4 unidades fundamentales, y no una gran variedad de letras, para codificar la diversidad del mundo vivo. Fue también Chargaff quien me hizo entender la doble consecuencia simbólica del nuevo lenguaje biológico. En primer lugar, la pesadilla de una alfabetización universal es ahora inseparable de la capacidad de las moléculas orgánicas de leerse mutuamente. En segundo lugar, desde ahora el progreso implica la reprogramación humana del libro de la naturaleza. Con esto, el cangrejo se propulsó a través de la puerta abierta que separaba las páginas románicas de las góticas y se encontró ante su computadora. Asterisco, el sentido de los objetos, elegía para el texto arraigado. Exposición de clausura de una conferencia internacional sobre The Sociosemiotics of Objects, The Role of Artifacts in Social Symbolic Processes, Universidad de Toronto, 24 de junio de 1990. El alfabetismo informático y el sueño cibernético *. El alfabetismo tecnológico se inscribió, como el año anterior, en el orden del día de esta conferencia que reúne a maestros, ingenieros y científicos. Técnica e imaginación, es su tema esta vez. La imaginación trabaja día y noche. Les hablaré de ella a la luz del día, ante la pantalla fluorescente de la computadora. Solo hablaré indirectamente de la arriesgada habilidad ante el teclado, las teclas de función, la ventana, plagada de letras que nos lleva a sentirnos un poco torpes. Por útil que pueda ser, considero ante todo este pseudoalfabetismo como una condición para conservar nuestro sentido del humor en un mundo programado. No hablaré de la máquina y de su lógica cibernética más que en la medida en que provocan un estado mental vagamente emparentado con el sueño. Cómo permanecer despierto en la época de la computadora, es lo que me interesa. Resulta esclarecedor distinguir entre las 3 modalidades según las cuales una técnica actúa sobre la condición humana. Entre las manos del ingeniero, los medios técnicos pueden ser herramientas. Está confrontado con una tarea, y para realizarla elige una herramienta, la mejora y la maneja. Por otra parte, las herramientas, a su manera, afectan las relaciones sociales. Una red telefónica engendra una nueva actitud hacia la gente con la que se habla sin verla. Por último, todas las herramientas constituyen en sí mismas poderosas metáforas que influyen en el espíritu. Esto es cierto tanto para el reloj como para el motor o la máquina, lo es también para la página cubierta de signos alfabéticos como si fueran una cadena de bits. Hoy dejaré de lado los 2 primeros efectos de la herramienta, el que procede de su manejo técnico y el que se produce sobre la estructura social. Concentraré el análisis sobre la cibernética en cuanto metáfora dominante, y sobre la computadora en cuanto aparato potencialmente anestésico. Pero, antes de ir más lejos, quiero clarificar bien mis intenciones. No trataré aquí del poder inquietante de la computadora desde un punto de vista general y universal. No me preguntaré aquí sobre el efecto que puede tener la computadora, en cuanto metáfora, sobre los jóvenes japoneses que, durante 11 años, estudiaron 3 horas diarias los ideogramas kanji. Quiero orientar nuestra discusión a la adecuación entre la metáfora cibernética y una mentalidad particular, el espacio mental característico de Europa, de Occidente, que durante un milenio fue modelado por el alfabeto y por el texto alfabético en cuanto metáfora dominante. 3 razones justifican que me limite así. Primero, hablo ante todo como historiador.
Segundo, solo estudio la función de los caracteres alfabéticos en la medida en que son la fuente de axiomas posmedievales típicamente europeos que se admiten sin ningún examen. Y, finalmente, deseo que discutamos juntos sobre el impacto de la metáfora informática, no desde el punto de vista sociológico sino en cuanto fenómeno histórico y literario. La ciencia clásica la creó gente que consignaba el sonido de las palabras que usaba para debatir sobre la naturaleza. No le debe nada a los chinos que, durante milenios, han expresado gráficamente abstracciones mudas. Todavía no hace mucho, los letrados primaban en las ciencias de la naturaleza. La ciencia moderna es pues el producto del espíritu alfabetizado, en el sentido en que Milman Parry o Walter Von comprendían este término. La máquina universal que inventó Turing en 1935 a 1936 representa una singularidad en este espacio mental. Vamos a ver cómo la metáfora cibernética propuesta por Norbert Wiener modificó la topología mental del espíritu alfabetizado. Para designar este modo de pensamiento y de comunicación en los entusiastas de la metáfora cibernética, Maurice Berman inventó una excelente fórmula. Llama a este estado el sueño cibernético. Desde la publicación, en 1981, de su Reenchantment of the World, el reencantamiento del mundo, muchos de ustedes conocen seguramente a Berman. Actualmente prepara una nueva obra, que tratará del cuerpo en la historia. El artículo que entregó sobre este tema al Journal of Humanistic Psychology permite augurar algo bueno. Berman ve despuntar el crepúsculo de las certezas implícitas que modelaron el espíritu literal clásico. Hace notar los numerosos esfuerzos desplegados por pensadores para liberar modos de conciencia y de observación alternativos. De una u otra manera, estos se protegen con el paraguas de la New Age y, según Berman, la mayoría tiene algo en común. Anima a sus adeptos a entregarse al sueño cibernético. Llega a esta conclusión en su artículo tras haber pasado revista a un conjunto de autores norteamericanos que, no hace mucho, captaron la atención del gran público, y que tienden a presumir de científicos desencantados. Sin embargo, no desconoce la enorme diferencia de lenguaje, de estilo, de lógica entre hombres como Douglas Hofstadter, Frank Capra y Ken Wilber, Jeremy Rifkin o Rupert Sheldrake. Delimita hábilmente sus términos predilectos respectivos: paradigmas holográficos, campos morfogenéticos, tiempo real, orden implícito. Demuestra de manera convincente que todos se precipitan en la misma trampa, esa en la que, hacia el final de su vida, Bateson se dejó atrapar al reducir el cuerpo a solo un elemento de un proceso mental monista. Todos estos autores terminan, en cierto momento, pretendiendo ofrecer un enfoque epistemológico de la realidad que constituiría una alternativa a la conciencia mecanicista, empírica, sin valores, que cada uno de ellos imputa a la ciencia actual, o a la institución científica. Sin embargo, siempre según Berman, estos autores no hacen nada semejante. Todos, aunque cada uno se exprese en términos que les son propios, establecen interconexiones entre un conjunto de conceptos relacionados con la teoría de la información y crean así un sistema de referencia abstracto, desencarnado, puramente formal, que identifican con lo que sucede en su espíritu. Esto es, según Berman, el sueño cibernético, que zambula al espíritu en un estado susceptible de plegarse a cualquier situación. Para Berman, con el sueño cibernético la lógica de 3 siglos de ciencia mecanicista encuentra su forma terminada. Por mi parte, yo diría más bien que ese sueño constituye una singularidad, como un hoyo negro es una singularidad en el espacio-tiempo. Berman cuenta la experiencia de una de sus amigas, Susan. Me impactó tanto que no puedo dejar de contarla en detalle. Susan enseñaba en un colegio de Florida del Norte. Muchos de sus estudiantes tienen una computadora. Cuando Susan les deja un tema para trabajarlo, estos se precipitan a sus máquinas. Introducen en ellas las palabras clave del enunciado de Susan, recogen la información correspondiente en bases de datos, la pegan en fila, y someten esto a Susan como su trabajo personal. Una tarde, Frank, uno de sus alumnos, se quedó con ella después del curso. Esa semana los estudiantes habían tenido que hacer una exposición sobre la sequía y el hambre en el África subsahariana. Frank quería mostrar a Susan la cosecha de datos que había sacado de su computadora. En cierto momento ella lo interrumpió para preguntarle: ¿Y tú, Frank, qué piensas de todo esto? Frank la fijó con la mirada vacía y acabó respondiendo: no entiendo lo que quiere decir. En ese momento el foso entre ellos apareció. Michel Foucault habría hablado de hueco epistemológico. Veamos qué piensan respectivamente. Para Susan, una formulación es una palabra y detrás de cada palabra alguien traduce su pensamiento. Además, Susan no puede traducir su pensamiento sin vestir con carne lo que expresa. Cuando enuncia, hambruna desesperada, siente algo, lo que no sucede cuando, por ejemplo, cita una cifra. Para Susan, las palabras que forman una frase son como los tablones de un puente que la vinculan con lo que sienten los otros.
Para Frank, las palabras son unidades de información, las encadena y obtiene un mensaje. Su coherencia objetiva y su denotación precisa, eso es lo que le importa, y no sus connotaciones subjetivas. Manipula nociones abstractas y programa el uso de la información. Su percepción está encerrada en su cráneo. Ante su pantalla acorrala redundancias y ruidos. Los sentimientos, las significaciones solo podrían provocar ansiedad, miedo o ternura, por lo tanto las disminuye y permanece neutro. El tratamiento del texto informático es el modelo que le impone su modo de percepción. En la idea que se hace de sus sentidos y de su ego, los primeros son perceptivos, y el segundo, propioceptivo. Susan, tomada ahora como un tipo ideal, es un sí mismo que se encarna perceptualmente. Sus palabras surgen de la masa de carne y sangre, del bosque de sentimientos y de significados que sumergen todo lo que dice. Puede enseñar por qué esos sentimientos y esos significados los disciplinó sin desvalorizarlos. No sin esfuerzo formó su Descartes y su Pascal interiores para que se vigilaran mutuamente, para equilibrar el espíritu y el cuerpo, lo mental y la carne, la lógica y el sentimiento. Frank, como lo veo, es emblemático del estado perceptivo inverso. Se abstrajo del pantano de los sentimientos. Aprendió a despegar, a abandonar la atmósfera densa, opera en el vacío de un espacio sin gravedad. Al haberse acercado a la computadora, cayó en las redes del pensamiento operacional. La fórmula de Turing lo llevó al sueño cibernético. Puede planear por encima del Sahel, observar la tierra agrietada, el camello que muere de sed, registrar el ascenso de la desesperanza y la hostilidad. Su espíritu es una cámara que no deforma los signos porque les opone un dique. Espera que Susan lo califique sobre los datos que captó en la pantalla y encadenó en un texto. Susan y Frank son dos personas. Son responsables de su propio estado de espíritu. Susan puede mantener su rumbo entre la sentimentalidad romántica y la lucidez crítica, entre las sandeces y las connotaciones delicadas, elige deliberadamente la estela tradicional de los autores en que quiere inscribir sus metáforas. Cuando habla emplea palabras que fueron escritas, cuando piensa descifra silenciosamente el nombre de las cosas. Esta referencia constante al alfabeto la diferencia del prealfabetizado igualmente, pero de manera muy diferente, de Frank. Él también es responsable de lo que hace. Cuando habla usa la metáfora cibernética como una herramienta analítica que descuida más cosas de las que modela. Puede tomarla a broma. Así como Fromm evocaba la tubería psíquica, Frank puede decir a su computadora que bombee en la fuente, que llene el tema. Pero es también susceptible de dejarse ir, de permitir que esta metáfora inmuya todas las demás, y finalmente de caer en el estado que Berman llama el sueño cibernético. Confrontadas entre sí, las dos mentalidades pueden volverse ideología. Conocía varias Susan para las que el alfabetismo se volvió una ideología anticibernética. Si se evoca la computadora, esta gente reacciona como los integristas en relación con el comunismo. Para estos adeptos de la cruzada contra la informática, una excursión en la tierra de la computadora que comporte un libre ensayo de piloteo de los mandos constituye una balanza necesaria para preservar su salud mental. Aquellos de entre ustedes que estudian el alfabetismo informático descuidan a veces su importancia en cuanto medio de exorcizar el embrujo paralizante de la computadora. Conozco, desgraciadamente, muchos Frank a los que la computadora transformó en zombies, un peligro que, ya hace más de 25 años, preveía lúcidamente Maurice Merleau-Ponty. Evocaba la ideología cibernética, donde las creaciones humanas se derivan de un proceso natural de información, pero concebido sobre el modelo de las máquinas humanas. Este pensamiento, operativo, conduce a la ciencia a imaginar al hombre y la historia, a construirlos a partir de algunos indicios abstractos, y, para los que se embarcan en este sueño, el hombre se vuelve verdaderamente el manipulandum que piensa ser. Cuando describí a Susan y a Frank hablando, separados por un abismo epistemológico, tuve cuidado en no decir que estaban, cara a cara. Para retomar la formulación de Merleau-Ponty, el cuerpo de Susan está, en el suelo del mundo sensible, la centinela que se mantiene bajo sus palabras y sus actos, mientras que el cuerpo de Frank es el instrumento sin rostro del sistema de información. Es imposible que se encuentren frente a frente. Para Frank solo puede haber interfase con alguien que comparte su mentalidad. Cuando pienso en la fijeza vacía de la mirada que la pantalla induce en quien la utiliza, no puedo escuchar decir sin revelarme que hay interacción, interface, entre el ojo y la máquina. No había un término para designar esto hasta que Merleau-Ponty escribió su ensayo, en 1961. McLuhan lo forjó solo 10 años después, y no se necesitó más de un año para que el verbo to interface se usara en psicología, en ingeniería, en fotografía, en lingüística. Espero que Susan sea una amiga que busque el rostro de Frank. Quizá ponga su vocación en esta búsqueda. Exposición ante la Segunda National Science, Technology and Society Conference on
Technological Literacy, organizada por el programa Science Through Science, Technology and Society, de la Universidad del Estado de Pensilvania, Washington, D.C., febrero de 1987. Cuarta parte. 12 años después de Némesis Médica. Por una historia del cuerpo asterisco. Hace 12 años escribí un libro titulado Némesis Médica. Desde el inicio resumí mi propósito en una frase: la empresa médica se ha vuelto un peligro mayor para la salud. Hoy, si escuchara esta afirmación, respondería: ¿y qué? Porque ahora me parece que el mayor agente patógeno es la focalización en la salud. Y esta tendencia tiene una historia. Como causa pública, apareció con el surgimiento del Estado-nación. Se empezó entonces a considerar a los seres como un recurso, una población. La salud se volvió una norma cualitativa para los ejércitos, luego, en el siglo XIX, para los trabajadores y, más tardíamente, para las madres. Tanto en Prusia como en Francia la policía sanitaria estaba encargada de aplicar los reglamentos de higiene. Pero esta búsqueda de la salud también se entendía como un derecho individual, como la realización física del derecho a la búsqueda de la felicidad inscrita en la Constitución de los Estados Unidos. Los enfermos sueñan con llegar a la vejez permaneciendo activos, la economía reclama trabajadores productivos y generadoras fecundas, todo ello venía a alimentar la idea de salud. Pero lo que al inicio solo era un deber y un derecho se transformó en una necesidad irreprimible. En nuestros días, en 1985, mi estudio tiene que ver con la fenomenología de esta nueva necesidad. Para muchos de nuestros contemporáneos, la búsqueda de la salud se volvió consustancial a la aprehensión de su cuerpo. Desde que publiqué Némesis Médica, el carácter simbólico de los cuidados de la salud ha cambiado. Ahora los norteamericanos desembolsan más para las prestaciones de los profesionales de la salud que para alimentarse o alojarse. Se desprende una paradoja instructiva: mientras que la medicina, la psicología, el medio ambiente, las medidas sociales tienen una influencia creciente sobre las maneras de pensar y sentir, las ideas y las teorías que defiende la institución médica se cuestionan públicamente. Como consecuencia, los recursos que se gastan en todo tipo de programas para mejorar la forma física aumentaron más rápido que los costos médicos. La mitad de la publicidad y de las imágenes de la prensa evocan, por cualquier motivo, la salud. Se dedican créditos a la seguridad, la ecología, las medidas legales de control, la educación, la protección de los ciudadanos, con tal de que se invoque en relación con ellas la defensa de la salud. Por ello, la importancia relativa de la institución médica en el sector de la salud está en retroceso. El recurso exclusivo y minucioso a prácticas de automedicación, así como el entusiasmo ingenuo por cualquier tecnología sofisticada, vuelven los esfuerzos y la inversión personal de los médicos aún más frustrantes. Me parece que la participación de la medicina en la búsqueda patógena de la salud solo juega actualmente un papel menor. En Némesis Médica, me apegué a examinar la gama de los efectos de los actos médicos. Llamé iatrógenos a estos efectos para subrayar bien mi objetivo. Quería dar a conocer al público las investigaciones sobre la eficacia médica que se habían realizado durante los años 50 y 60. Mi conclusión resumía la evidencia de lo que se obtuvo en materia de curación, alivio del dolor, reeducación, consuelo y prevención. Solo un débil porcentaje se atribuye a la medicina. En su mayoría, estos resultados vienen sin, o a pesar de, la intervención de los médicos. Lo que es más, la iatrogénesis del estatuto de paciente se compara, en importancia, con la iatrogénesis de la investigación del bienestar. Lo que, en ese entonces, era escandaloso, hoy se reconoce como normal. En sus previsiones para el año de 1986, el Ministerio de Salud Pública norteamericano estima que la hospitalización traerá graves consecuencias físicas a entre 80.000 y 100.000 pacientes. Sin embargo, este tipo de perjuicio accidental provocado a los enfermos solo fue un argumento accesorio en relación con mi tesis central. Mi objetivo en ese libro fue sacar a la luz los efectos institucionales, sociales y culturales del sistema médico. Coloqué en el centro del análisis la iatrogénesis vinculada con las nuevas formas que revisten el sufrimiento, la enfermedad, la discapacidad y la muerte tal como los sujetos los perciben. Las constricciones culturales de estas experiencias y su alcance simbólico es lo que me interesaba. Hoy no echo una mirada desfavorable sobre ese texto, pero lo que me aflige es no haber descubierto un efecto iatrógeno simbólico mucho más profundo, la iatrogénesis del cuerpo mismo. No había percibido hasta qué punto, a mediados del siglo, la aprehensión de nuestro cuerpo y de nuestro yo, se volvió el resultado de concepciones médicas y de cuidados médicos. No discernía que, al igual que la percepción de la enfermedad, la discapacidad, el dolor y la muerte, la percepción misma del cuerpo había tomado un giro iatrógeno. Por ello, mi análisis pecaba de dos maneras.
Primero, no clarifiqué la gestalt histórica de la percepción contemporánea del cuerpo, ni el papel de la medicina en su estructuración. Y, como no tenía conciencia de la naturaleza iatrógena de la aprehensión del cuerpo, no exploré su metamorfosis, el surgimiento de una percepción del cuerpo conforme a un modo de vida en el que personalmente se recurre a todo tipo de aparatos y de tests ultramodernos manteniéndose a distancia de los profesionales. Para tener una vista de conjunto de esta metamorfosis, la historia del cuerpo me pareció un preámbulo a una vida atenta a la experiencia interior, en los años 80. Llegué a la historia del cuerpo por mi enseñanza sobre el medievo. En mis cursos sobre el siglo XII centro el estudio en el surgimiento de conceptos, temas y nociones que no tenían equivalentes reales en la antigüedad, pero que nuestro tiempo considera como certezas. En su nombre hay lo que llamamos nuestro yo. A unas 30 pulgadas de mi nariz pasa la frontera de mi persona, escribía W. H. Auden en uno de sus poemas. Si dudan de esta distinción entre ustedes y los otros, no tienen un lugar en la sociedad occidental. Convengamos en asociar la aparición de esta noción del yo con las cruzadas, las catedrales, el campesinado europeo y las ciudades. Por añadidura, sus formas sucesivas y su carácter específico en relación con otras culturas se han estudiado sólidamente. Se prestó menos atención al hecho de que el yo occidental es una vivencia corporal, y que su advenimiento dio a Europa una experiencia de la carne y de la sangre sin equivalente en otras partes. En colaboración con una colega que estudia la aprehensión del cuerpo a inicios del siglo XVIII, definí nociones propias para elaborar una fenomenología histórica del cuerpo. Rápidamente fuimos varios los que nos interesamos en las mismas cuestiones en épocas diferentes y en diferentes marcos. Al constituirse, la historia del cuerpo nos permite entender cómo cada momento histórico se encarna en un cuerpo particular de su tiempo. Comenzamos a descifrar el cuerpo a partir de la experiencia subjetiva que traduce, en su manera única, el ethos de una época. Gracias a este estudio aprendí a considerar el cuerpo occidental como una materialización progresiva del yo. Como buscaba un elemento común que pudiera ayudarme a interpretar los cambios de todo tipo ocurridos en el curso del paso de la visión románica del mundo a la visión gótica, elegí la noción de historia del cuerpo. Necesitaba explicar cómo el olor de santidad había podido desaparecer hacia 1110 a 1180, por qué las reliquias llegaron a provocar curaciones milagrosas y en qué contexto los cuerpos de las pobres almas del purgatorio conservaron su apariencia terrestre. ¿Por qué se transformaron las decoraciones zoomorfas del interior de las iglesias románicas en el exterior de las catedrales góticas, en gárgolas tendidas sobre el vacío, listas para emprender el vuelo? ¿Y por qué vía la figura de Cristo en vestido real y los brazos bien abiertos se volvió, hacia 1200, ese cuerpo desnudo, martirizado, clavado en una cruz? ¿Por qué San Bernardo, al formar a los abades que pondrá a la cabeza de 1000 monasterios cistercienses, cuya regla reformó, les prescribe amamantar a sus jóvenes monjes con la pura leche de Cristo? Más importante aún a causa de sus pesadas consecuencias sociales, empecé a aprender el contexto en el que se formaron las ideas modernas sobre el matrimonio y el sexo. Los hombres y las mujeres estaban dotados de un cuerpo, humano, que cada yo podía confiar al otro, creando así lazos de parentesco entre sus respectivas familias, no por decreto de los ancianos, sino por un contrato legal realizado entre dos personas que intercambiaban los derechos que tenían sobre su propio cuerpo. Llegué a entender que había una conciencia particular del cuerpo en cuanto lugar fundamental de la experiencia. Ese cuerpo, propio de una época determinada, pero sujeto a profundas transformaciones que a veces se llevaban a cabo en un periodo relativamente corto, era el paralelo, pero a una buena distancia, del cuerpo que, al mismo tiempo, se pintaba, esculpía o describía. La aprehensión de este estado de cosas me permitió tomar distancia crítica en relación con Némesis médica. En el centro de mi tesis había puesto el arte de vivir, la capacidad y la voluntad culturales de vivir una época, soportándola o deleitándose con ella. En cuanto filósofo, me interesaba por el nacimiento y por la protección de este arte y de sus tradiciones en una época de medicalización intensiva de la vida cotidiana. Me esforzaba por mostrar que el arte de vivir es a veces radiante y a veces sombrío, y que podemos hablar de un arte de gozar y de un arte de sufrir. En este punto, algunos críticos míos cuestionaron los motivos que tenía de redefinir la cultura de manera tan subjetiva. Consideraban que al subrayar los beneficios de una cultura que es a la vez el modelo y el resultado de un arte de sufrir, me expresaba como un romántico masoquista o como un predicador que deseaba asfixiar en sus fieles cualquier esperanza de progreso. Otros me felicitaron por tratar de arraigar el concepto de cultura en la significación vivida del sufrimiento personal. Sin embargo, la historia del cuerpo me condujo a ver en dónde mi análisis francamente fallaba. El gozo como el sufrimiento son nociones abstractas. Esos términos designan las formas opuestas bajo las que se encarnan culturalmente ciertas percepciones. El gozo reenvía a la encarnación cultural del placer,
y el sufrimiento a la topología de la frustración, de la depresión, de la angustia, del dolor. Cada época tiene su estilo propio para vivir la condición humana llamada tradicionalmente, la carne. No hace mucho aún miraba el cuerpo como un hecho natural exterior al dominio del historiador. No había captado la diferencia, que puede ser considerable, entre el cuerpo, vivido, y otros objetos menos efímeros de los que el historiador debe reencontrar el sentido y el uso. Mi sorpresa de no encontrar, en el siglo XII, un cuerpo semejante al mío, me llevó a identificar el cuerpo iatrógeno de los años 60 como el resultado de una construcción social que solo pertenecía a una generación. El sistema médico no es capaz de engendrar esta construcción social, incluso si se encarga de un cuerpo desde la concepción hasta la muerte cerebral. Desde siempre, los cuerpos solo han existido en función de un contexto. Responden a su época en la medida en que a ésta la vive un grupo específico. A lo largo de las épocas con mucha frecuencia la mujer parece tener un cuerpo diferente al del hombre, el siervo, un cuerpo diferente al del señor. Palpar al paciente indica al médico lo que debe prescribirle. En el siglo XIII tanto la gente de la ciudad como la gente del campo mantenía alejados a los primeros reparadores itinerantes de aquellas nuevas máquinas que eran los molinos de viento, a causa de su extraña facultad táctil. En la sociogénesis de nuestros cuerpos los transportes representan un papel tan grande como el de la medicina. Cuerpos que necesitan ser transportados cada día era algo impensable hace algunas generaciones. Cuando estamos frente al volante o tomamos el avión hablamos de ir a algún lado. Los manuales de ingeniería usan el término autolocomoción cuando usamos nuestras piernas y no el elevador. Al estimar que tenemos derecho a usar muletas hipermecanizadas, nos sentimos desposeídos si tenemos que servirnos de nuestros pies. Puedo captar el cuerpo de los norteamericanos durante el periodo de la guerra de Vietnam como un espécimen de Homo transportandus, y caricaturizarlo como consumidor de Valium ATR errado por el cáncer. Pero, al reflexionar, me parece que los términos más apropiados deberían evocar directamente una transición que sucede actualmente, la disolución del cuerpo iatrógeno en un cuerpo adaptado por y para la tecnología avanzada. Al elegir el adjetivo, iatrógeno, llamo la atención sobre la relación muy particular entre la institución médica y la percepción del cuerpo, una relación que se está desarrollando ante mis ojos. Algo está sucediendo. Hacia mediados del siglo, la institución médica había adquirido una influencia sin precedentes sobre la construcción social de los cuerpos. Los estilistas de muebles o de automóviles hacían sus creaciones conforme a normas médicas. La enseñanza y los medios de comunicación alimentaban a su clientela con un amasijo médico o psiquiátrico. Los sistemas de ayuda social y de seguros de enfermedad preparaban a cada individuo para entrar en un estatuto de paciente. Hemos vivido un momento histórico particular. La medicina no estaba lejos de ejercer un monopolio sobre la construcción social de la realidad corporal. Normalmente la creación del cuerpo propia de una época dada no puede atribuirse a un solo agente. Cuando la peste invadió Florencia en 1622 a 1623 ningún sistema de salud se puso en movimiento. En un estudio notable, Julia Calvi describe el levantamiento en masa de la ciudad contra la plaga. Barberos y cirujanos, fabricantes de velas y vendedores de sal, magistrados y enterradores, servidores de santuarios reservados a los casos desesperados y mercaderes de incienso, todos tenían su manera personal de responder a la epidemia. Cada corporación se movilizó para verse un anticuerpo de la peste. La carne angustiada o contaminada de cada florentino, hombre o mujer, era captada, interpretada y reflejada por diferentes espejos. Ninguna corporación podía, sola, mantener la carne apestada en un solo espejo. Ninguna institución tenía el poder de erigir el cuerpo vivido en cuanto tal. El intento de la medicina, a mediados del siglo XX, para asegurarse este monopolio no tenía precedentes y, como hemos visto, no duró. He llegado a pensar que a lo largo de los 10 últimos años la institución médica ha perdido su poder. El poder que tenían los profesionales de definir la realidad había alcanzado su apogeo y actualmente está declinando. Ahora una confusa mezcla de tecnología avanzada y de fitoterapia, de biotécnica y de asistencia a sí mismo está funcionando para crear la realidad vivida, incluso la del cuerpo. Hace 20 años se decía gustosamente, el cuerpo que tengo, por mi cuerpo. Sabemos que esta evocación posesiva en el habla usual es poscartesiana. Apareció en todas las lenguas europeas con la extensión del individualismo posesivo, fenómeno que describió bien C.B. Macpherson. Pero hoy encuentro con frecuencia jóvenes a quienes les parece agradable que uno no se identifique con su cuerpo. Hablan del cuerpo que son, pero, paradójicamente, lo llaman mi sistema. Durante los años 60, la empresa médica primaba en la definición de lo que es el cuerpo y en la manera en que debe vivirse. Durante el decenio siguiente comenzó a compartir con otros agentes el poder de objetivar a los seres.
De esta empresa de objetivación de la persona en cuanto cuerpo o psique se desprendió un nuevo modelo, el del individuo que se objetiva a sí mismo, que se considera como el productor de su cuerpo. Hasta ahora es solo un componente de una nueva matriz epistemológica que está en vías de formación. Quizás dará nacimiento a seres que se aprenden a sí mismos como los elementos de un programa informático complejo, que se ven como una parte de su texto. Nada me parece más importante, actualmente, que distinguir claramente entre la moda actual del bodybuilding y el arte tradicional de encarnar la cultura. Asterisco intervención durante el seminario, Health and Healing in America, Universidad del Estado de Pensilvania, enero de 1985. 1 Obras completas, Volume I. La construcción institucional de un nuevo fetiche, la vida humana. Señoras y señores, me hicieron saber que este 1 de enero de 1988 se constituyó la Iglesia Evangélica Luterana de Norteamérica. Es el resultado de la fusión de 3 iglesias. Con sus 5.600.000 miembros ocupa el 4º lugar de las iglesias cristianas en los Estados Unidos. Esta iglesia y su obispo organizaron una conferencia calificada como acontecimiento programático. Formo parte de 6 personas invitadas a su iglesia a compartir sus reflexiones sobre el contexto en el que la nueva iglesia debe ejercer su ministerio. Se me pidió hablar sobre el tema, recursos e instituciones. Lo haré invitándolos a considerar una característica propia de las instituciones del siglo XX, su capacidad para crear entidades que pueden definirse como necesidades, y que, a su vez, definen recursos que pueden percibirse como si fueran escasos. Ilustraré este punto llamando su atención sobre la relación institucional de la Iglesia con un nuevo tipo de entidad llamado vida, una noción a la que se hace referencia de diversas maneras. Una vida, las vidas norteamericanas, la vida humana en la Tierra, y de la que algunos hablan como Gaia, la vida de la biosfera. Estas expresiones figuran frecuentemente en el discurso público para referirse a un tipo de construcción social, una entidad que nadie se atrevería a cuestionar. Por el análisis constato que se habla de la vida, entitativa, tema de este nuevo discurso, como de algo precioso, amenazado, escaso. Además, la presentan como algo que se presta a la administración institucional y que exige la formación de especialistas cada vez más nuevos, desde científicos de laboratorio hasta terapeutas y tutores profesionales. Varias iglesias cristianas reivindican la gran responsabilidad de ser las guardianas de la vida, o se presentan como especialistas capaces de definirla. Por otra parte, la vida humana en la Tierra desempeña un papel crucial en las nuevas mitologías y filosofías de las ecociencias que discuten sobre la protección de este supremo recurso. La vida es un eminente ejemplo de un postulado que justifica la expansión del control institucional sobre los recursos, postulado que, por no someterlo a examen, ha adquirido los rasgos de una fatalidad. Presentaré 5 observaciones históricas para apoyar mi tesis. Daré a cada una de ellas la forma de un mini programa. Esta organización de mi material en forma de unidades conceptuales que pueden proporcionar las grandes líneas de una conferencia o de un seminario, les hará más fácil seguir la discusión a la que me han invitado. También indica las orientaciones de un programa de investigaciones históricas y teológicas. La Iglesia Luterana, que se sitúa en el primer plano en el terreno de los estudios bíblicos, podría también mostrar la vía al explorar las relaciones entre la vida en la Biblia y este término en la acepción que hoy se le da. Philip Hefner me pidió presentar una argumentación vigorosa para generar una respuesta teológica y una discusión centrada en temas concretos. Comienzo, por lo tanto, exponiendo mi tesis, la vida humana es una construcción social reciente, algo que actualmente damos de tal manera por sentado que no nos atrevemos a cuestionarla seriamente. Propongo que la Iglesia Exorcis, en su propio discurso, las referencias a esta nueva vida, sustancializada. La vida constituye actualmente un referente esencial en el discurso ecológico, médico, legal, político y ético. Quienes emplean la noción olvidan constantemente que tiene una historia, que es específica de Occidente y, finalmente, que representa una perversión del mensaje cristiano. Es también una noción eminentemente contemporánea, de connotaciones borrosas que cancelan su poder de denotación precisa. Hablar de una vida, o de vida humana, es evocar vagamente algo de extrema importancia y buscar eliminar todos los límites que la decencia y el sentido común habían impuesto hasta ahora al ejercicio de una tutela profesional. Usadas para todo, las palabras, vida, y una vida, sacrifican al más poderoso ídolo que la Iglesia ha tenido que enfrentar a lo largo de su historia. Mucho más que la ideología del orden imperial o feudal,
que el nacionalismo o el progreso, que el gnosticismo o la ilustración, la aceptación de una vida sustancializada en cuanto realidad divinamente conferida se presta a una nueva corrupción de la fe cristiana. Me parece temible que en este final del siglo XX las iglesias, por falta de un firme arraigo en el lenguaje bíblico, empleen el poder de fabricación de mitos para alimentar, consagrar y santificar la noción secular abstracta de vida. Al elegir esta orientación profundamente religiosa y, al mismo tiempo, no cristiana, permiten que esta entidad espectral reemplace progresivamente la noción de persona, en la que está anclado el humanismo del individualismo occidental. Una vida está sujeta a la administración, al mejoramiento y a la evaluación en términos de recursos disponibles, lo que es impensable cuando hablamos de una persona. Parálisis del lenguaje en un mundo bajo gestión. La idea de gestión constituye, para mí, un problema clave en la articulación entre la Iglesia y el mundo. En efecto, a través de la gestión se configuran y confirman las certezas en virtud de las cuales está organizada nuestra sociedad de finales del siglo XX. Quiero llamar su atención sobre los peligros, más que sobre los provechos hipotéticos que encierra el padrinazgo de estas realidades por parte de la Iglesia junto con otras instituciones. La dificultad de dirigirme a ustedes sobre este tema específico surge en cada frase de los materiales que ustedes me enviaron por correo desde hace 7 meses en relación con esta conferencia. Lo ilustraré caricaturizándolo. En el primer párrafo de su primera carta hablan de una iglesia que empezó a existir, no en Pentecostés, sino el 1 grado de enero. Me informan que esta iglesia no surgió de la voluntad divina sino de la fusión de 3 instituciones previas. Esta iglesia tiene un obispo, pero es asistido por un equipo de responsables que, al tratarse de la planeación, se organiza a sí misma. Con inocencia conmovedora, los que presiden el destino de una iglesia de los años 80 se presentan como gestores. No estoy cuestionando la necesidad de una contabilidad competente, de hacer operaciones bancarias, de limpiar las ventanas y de colectar fondos. Tampoco cuestiono las relaciones públicas, el establecimiento de estadísticas ni el arsenal de presiones y solicitudes. Y aprecio que se llame a las cosas por su nombre. Pero la inocencia con la que la gente de la Iglesia aplica a su comunidad metáforas tomadas de otras esferas merece nuestra atención. Permítanme contarles una historia. Uno de mis grandes maestros fue Jack Maritain, filósofo, neotomista, poeta místico y, en la época de esta historia, colega de Einstein en el Institute of Advanced Studies de Princeton. Estamos en 1957, 2 años después de mi transferencia de una parroquia miserable de Nueva York a Puerto Rico, a la administración de la instrucción pública. Tomaba activamente parte en los trabajos del Consejo de Planeación para la formación de una mano de obra calificada, que recientemente había establecido el gobierno de la isla. Me sentía profundamente contrariado por las ambigüedades filosóficas a las que me estaba llevando la planeación, no de la Iglesia, sino de algo llamado mano de obra calificada. La búsqueda en los diccionarios era infructuosa. El término, planeación, planning, no aparecía en el suplemento de antes de la guerra del Oxford English Dictionary, aunque en el espacio de 2 años haya sido lanzado por Hitler, Stalin y Roosevelt. Por eso, durante un viaje a los Estados Unidos, visité a Jack Maritain, que anteriormente había guiado mis estudios sobre la historia de la teoría y de la práctica de la virtud en el cristianismo occidental. ¿Cómo podía integrar la planeación en el sistema tradicional de comportamientos responsables dentro del cual aprendí a pensar? Se me dificultó mucho explicar a este hombre anciano el significado del término inglés planning tal y como yo lo empleaba. No tenía nada que ver con la contabilidad, ni con la legislación, ni con la regulación del tránsito ferroviario. Tomábamos té en la veranda. Sería nuestro último encuentro. Admiraba su hermoso rostro, cercano a la muerte, era transparente como el de uno de esos patriarcas de un vitral gótico. Sostenía su taza con una mano temblorosa. Finalmente la puso en la mesa y me dijo con un aspecto preocupado: el planning, del que usted habla, no será un pecado, una nueva especie de esos vicios que emanan de la presunción. Así, me hizo entender que al pensar en los humanos como recursos que pueden ser racionalmente explotados, se forjaba subrepticiamente una nueva certeza sobre la naturaleza humana. Hoy sería tonto examinar la noción de planeación en el contexto de las virtudes cristianas. Desde hace tiempo la planeación adquirió el estatuto público de una técnica aceptada y probada. Por otra parte, ya no es pensable preguntarse sobre el estatuto epistémico de nociones como gestión, control, comunicación, profesionalismo, y otras ideas relacionadas. Dando una apariencia de que saben de qué hablan, los conferencistas juegan con estos conceptos prácticamente en todos los terrenos. Mano de obra, por ejemplo, desde que se convirtió en objeto de estudio, de planeación, de desarrollo, de inversión y de mejoramiento, tomó la apariencia de una realidad compacta. Aún los niños aprenden a pensar en términos de recursos humanos.
Sus juegos sociales les inculcan las nociones de base en materia de orientaciones, de programas, de toma de decisiones. Poco a poco, la idea de que los recursos son escasos y necesitan una gestión toma el aspecto de una certeza histórica. El poder inquietante de las instituciones modernas reside en su capacidad de crear y de nombrar la realidad social que los expertos forjan con el fin de administrarla. El poder de la gestión para designar normas de salud, educación, equilibrio psíquico, desarrollo y otros ídolos modernos, no es menos importante que su poder para crear realmente el contexto social dentro del cual la carencia, en relación con estos valores, se experimenta como una necesidad, que a su vez se traduce en un derecho. Este punto es de particular importancia dentro de la tradición de la Iglesia luterana, con su intensa conciencia de su deber de anunciar la palabra de Dios. La crítica evangélica del universo de la terminología burocrática que penetra y colorea las conversaciones diarias y las conciencias me parece un deber asignado por Dios a quien se pretende testigo de su palabra. Sentimentalismo epistémico. La experiencia cotidiana de una existencia administrada nos conduce a dar por sentado un mundo de entidades ficticias. Nos lleva a hablar de esos fantasmas administrados con nuevas fórmulas, como progreso, en los cuidados de la salud, la educación universal, la conciencia planetaria, el desarrollo social, con palabras que sugieren algo mejor, científico, moderno, avanzado, benéfico para los pobres. Las amibas verbales con las que designamos a los fantasmas alimentados por la administración connotan así una visión ilustrada, una preocupación y una racionalidad sociales, sin denotar, empero, nada que pudiéramos saborear, olfatear, experimentar. En este desierto semántico, lleno de ecos revueltos, necesitamos un amuleto, algún fetiche prestigioso que nos permita colocarnos como nobles defensores de valores sagrados. Retrospectivamente parece que la justicia social en casa, el desarrollo al exterior y la paz mundial, constituyen fetiches de ese tipo. Y el nuevo fetiche es la vida. Hay algo apocalíptico en buscar la vida bajo un microscopio. Entre el público hay defensores de la vida. Algunos se oponen al aborto, otros a la vivisección, a la pena capital o a la guerra. Sus adversarios reivindican el derecho al aborto o el rechazo a mantener artificialmente la vida. Como me dijo Will Campbell hace 3 años, la vida descuartiza a la Iglesia. Y, sin embargo, nadie se opone al uso de esta amiba verbal en la controversia pública, y menos que nadie los hombres de Iglesia. Algunos la celebran, otros se han convertido en especialistas en comerciar con devociones pseudobíblicas que glorifican el valor de la vida. Mientras la medicina administra la vida, desde el espermatozoide hasta los gusanos de la tumba, la Iglesia ha adquirido una nueva posición social al ofrecer un marco a esas actividades médicas bajo la apariencia de un discurso ético. La bioética proporciona un mercado de trabajo nuevo y prestigioso, que da preferencia a los clérigos sin cargos y con grados universitarios. Estoy, por tanto, plenamente consciente de la dificultad que afronto cuando escojo la vida como el ejemplo insigne de una noción que reviste una existencia espectral, pero no cuestionada por el hecho de la institucionalización de nuevos dominios de gestión. Más aún cuando presento este ejemplo ante una iglesia que sale de una fusión del 1 grado de enero del año pasado y cuyos responsables quieren saber lo que el mundo espera de su institución. Les digo, el occidente cristiano dio nacimiento a un tipo de condición humana, absolutamente singular, diferente a cualquier cosa que haya existido o que hubiera podido llegar a existir sin la obstetricia milenaria de la Iglesia. Solo dentro de la matriz que Jacques Ellul llama el régimen tecnológico, este tipo de conciencia humana pudo llegar a su madurez. Un nuevo papel se abre para las instituciones que crean mitos, moralizan, legitiman. Un papel que no puede entenderse bien en términos de las viejas confesiones, pero que algunas iglesias se apresuran a querer desempeñar. La nueva sociedad tecnológica es particularmente incapaz de generar el tipo de mitos a los que la gente tiene un apego rico y profundo. Sin embargo, para asegurarse un control rudimentario, necesita agentes que creen fetiches legítimos a los que pueda apegarse el sentimentalismo epistémico. En ninguna época anterior existió una demanda semejante de agentes capaces de asumir tal tarea. Y las grandes iglesias cristianas, legitimadas por su tradición, intelectualmente prestigiadas, bien estructuradas, financieramente independientes, parecen ser centros aptos para encargarse de ella. La era Gorbachov no se parece en nada a los tiempos en los que la Iglesia confrontaba a los jacobinos. Más bien amenaza con una nueva clase de conspiración, no con el triunfalismo de un imperio constantiniano, sino con los poderes que promueven la asistencia, el desarrollo y la justicia como medios para mantener el orden y la paz. El Evangelio de la vida. Mis maestros no me inculcaron la idea de que la Iglesia encuentra su vocación prestando un oído complaciente al mundo. La Iglesia luterana no solo es rica y humanamente numerosa, no es solo uno de los grandes cuerpos que ciernen las cuestiones morales en la vida pública y dilucidan la responsabilidad ética en la política norteamericana.
no es solo una de las instituciones clave que son factores de cohesión social, junto con orquestas, clubes democráticos, reuniones de antiguos alumnos y la Asociación Patriótica de las Hijas de la Revolución Norteamericana. No me impido pensar que también es, y sobre todo, uno de los grandes navíos a los que se les confió una tradición teológica particular. Todos los cristianos norteamericanos son, de alguna manera, deudores de la Iglesia luterana porque ella salvaguardó la palabra del Evangelio en un mundo invadido por el vocabulario de pacotilla de la ciencia banalizada. La clara distinción entre la vida y una vida constituye una parte esencial y paradigmática de su tarea. Pero ¿cómo pedir a la Iglesia que anatematice un ídolo precisamente en el momento en que perdió su capacidad de definir los términos que emplea para dar su mensaje? ¿Cómo pedir a la Iglesia que navegue contra la corriente misma en la que ella comprometió a Occidente? La comparación entre la Iglesia y un barco de vela que cruza el océano se remonta a los tiempos de la patrística. Es anterior a la invención del timón axial y a las ominosas connotaciones de control que esta imagen sugiere. El barco difícil de manejar navega ahora por aguas enteramente extrañas donde los océanos se incendian y de los cielos llueve azufre. No encuentro una imagen más adecuada para evocar, ante ustedes, lo que significa ser la tripulación de la Iglesia en los años que atravesamos, cuando los elementos a través de los cuales se navegó por generaciones casi han desaparecido, el ozono y el clima, la variedad genética y las inmunidades hereditarias, los bosques y las ballenas, es decir, los cedros del Líbano que dieron al templo de Salomón su calidad sensual, el monstruo marino en cuyo vientre Jonás pasó 3 días, igual de días, en verdad, que los que Cristo pasó entre la crucifixión y la resurrección. Es en estas regiones de desemejanza donde se encuentran ustedes reunidos para una semana de reflexión piadosa, llevando a bordo la buena nueva que el Señor anuncia a Marta cuando le dice, yo soy la vida. No dice, soy una vida. Dice, soy la vida, simplemente. La vida hipostática hunde sus raíces históricas en la revelación de que un ser humano, Jesús, es también Dios. Esta vida es la sustancia de la fe de Marta y de la nuestra. Esperamos recibir esta vida como un don, y esperamos compartirla. Sabemos que esta vida nos fue dada en la cruz y que no podemos buscarla salvo en el Vía Crucis. Estar simplemente vivo no significa que poseemos esta vida. La vida es gratuita, está más allá y más acá del hecho de haber nacido y existir. Sin embargo, como subrayan constantemente San Agustín y Lutero, es un don sin el cual estar vivo conduciría a ser solo polvo. Esta vida es personal hasta el punto de ser una persona, revelada y prometida en el Evangelio de Juan, 11:25. Es algo profundamente diferente a la vida que aparece como un sustantivo en las 8 columnas de los periódicos norteamericanos. A primera vista nada tienen en común. Por un lado, la palabra proclama, Emmanuel, Dios hecho hombre, encarnación. Por el otro, el término se utiliza para atribuir una sustancia a un proceso sobre el que el médico asume la responsabilidad, que las técnicas prolongan y los armamentos atómicos protegen, que tiene un derecho en los juzgados, y puede darse a través de un acto abusivo. Un proceso cuya destrucción, sin el debido proceso, y más allá de las necesidades de la defensa nacional o del crecimiento económico, da inicio a los furores de las asociaciones llamadas pro defensa de la vida. Sin embargo, viendo más de cerca, la vida considerada como una propiedad, un valor, un recurso nacional, un derecho, es una noción occidental que comparte su ascendencia cristiana con otras grandes verdades que definen a la sociedad secular. La noción de una vida humana entitativa, que puede ser profesional y legalmente protegida, se ha construido tortuosamente a través de un discurso científico religioso y legal médico, cuyas raíces se remontan lejos en la teología. Las connotaciones conceptuales y emocionales de la vida en la tradición del hinduismo, del budismo y del islam son completamente diferentes de las que revela el discurso actual sobre este tema en las democracias occidentales. Aquí veo una razón de peso para que los historiadores formados en la teología lleven a cabo el desocultamiento de la noción de vida. Políticamente los movimientos en defensa de la vida están patrocinados, sobre todo, por denominaciones cristianas. Y estas organizaciones han desempeñado un papel básico en la construcción social del ídolo al que me refiero. Esta es la segunda razón por la que espero que la Iglesia clarifique la noción de vida. Las iglesias cristianas enfrentan ahora una tentación deplorable: cooperar en la creación social de un fetiche que, en la perspectiva teológica, representa el ocultamiento, en un ídolo, de la vida revelada. 5 observaciones sobre la historia de la vida. La teología cristiana se inicia cuando el iconoclasta acabó su trabajo. Si en cuanto institución, ustedes ponen sus recursos en una interpretación del Evangelio que se esfuerza por evitar el sentimentalismo epistémico, entonces la historia de la vida está para ustedes a la orden del día. Y los que emprendan esta historia deben conservar presentes en el espíritu los 5 puntos siguientes. Primero, la vida, en cuanto noción sustancializada, entró en escena alrededor del año 1801.
Como lo saben muy bien los especialistas en estudios bíblicos, solo hay una concordancia limitada entre la palabra hebrea sangre, dam, y la palabra griega psyche, que traducimos como alma. Ninguna de ellas se acerca, ni de lejos, al significado del término vida. El concepto de vida no existe en la antigüedad grecorromana. Bios designa el curso de un destino, y soy algo como el brillo de lo que está vivo. En hebreo, el concepto es meramente teocéntrico, es una implicación del aliento divino. La vida considerada como una noción sustancializada solo apareció 2000 años más tarde, junto con la ciencia que se proponía estudiarla. El término, biología, fue acuñado por el naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck a principios del siglo XIX. Se oponía a las orientaciones de la época barroca en botánica y en zoología que tendía a reducir estas dos disciplinas al estatuto de mera clasificación. Al inventar ese término definió un nuevo campo de estudio, la ciencia de la vida. El genio de Lamarck fue enfrentar la tradición que atribuía al vegetal y al animal esencias diferentes, junto con la consecuente división de la naturaleza en tres reinos, mineral, vegetal y animal. Postuló que lo que distingue al ser vivo de la materia inorgánica no es su estructura visible, sino su organización. Así erigió la noción de vida. A partir de Lamarck, la biología busca la causa estimuladora de la organización, y su localización en los tejidos, las células, el protoplasma, el código genético o la morfogénesis. Comillas. ¿Qué es la vida? No es, por lo tanto, una cuestión perenne, sino la trivialización de las exploraciones de la investigación científica sobre una diversidad de fenómenos como la reproducción, la fisiología, la herencia, la organización, la evolución y, más recientemente, la retroacción y la morfogénesis. Durante las guerras napoleónicas, la vida apareció como un postulado gracias al cual los nuevos biólogos iban más allá de los estudios descriptivos rivales de los mecanicistas, de los vitalistas y de los materialistas. A medida que los estudios morfológicos, fisiológicos y genéticos se hicieron más precisos hacia mediados del siglo XIX, la vida y su evolución se convirtieron en subproductos vagos y adventicios que reflejaban, en el discurso ordinario, el uso creciente de una terminología científica abstracta y formal. Con la posible excepción de las primeras dos generaciones de biólogos del siglo XIX, las reflexiones incidentes basadas en la noción sustancializada de la vida no participan, y nunca han participado, de las tesis de la biología en cuanto ciencia. Es, por tanto, aún más sorprendente observar con cuánta solemnidad los responsables de la Iglesia han solicitado a los biólogos que combinen su competencia con la de los teólogos en el estudio de cuestiones relacionadas con la vida poslamarquiana. Segundo, la pérdida de la contingencia, la muerte de la naturaleza y la aparición de la vida solo son aspectos distintos de una misma conciencia nueva. Una hebra que lleva hasta Anaxágoras, 500 a 428 a.C., corre a través de cierto número de sistemas filosóficos, por lo demás profundamente distintos entre sí, con el tema de la naturaleza viva. Esta idea del carácter sensible de la naturaleza encontró su constante expresión hasta el siglo XVI en las versiones animistas e idealistas, gnósticas e hilomórficas. En estas variaciones, la naturaleza se capta como la matriz de la que nacen todas las cosas. En el largo periodo entre San Agustín y Duns Scoto, este poder procreador de la naturaleza se arraigaba en la idea de que el mundo es contingente de la incesante voluntad creadora de Dios. En el siglo XIII, y especialmente en la Escuela Franciscana de Teología, la existencia del mundo es vista como contingente no solo de la creación divina, sino también de la gracia de compartir su ser, su vida. Todo lo que, de la posibilidad, de potentia, se lleva a la necesidad de existir se desarrolla por el milagro de compartir la intimidad de Dios, para lo que no hay mejor palabra que su vida. Con la revolución científica, el pensamiento enraizado en la contingencia se desvaneció y un modelo mecanicista llegó a dominar la manera de aprender el mundo. Caroline Merchant aduce que la muerte de la naturaleza, que resultó de ello ha sido el acontecimiento de mayor alcance en el cambio de visión y percepción que los hombres tienen del universo. Pero también hizo surgir la cuestión lancinante, ¿cómo explicar la existencia de formas vivientes en un cosmos muerto? La noción de vida sustantiva aparece entonces no como una respuesta directa a esta cuestión, sino como una clase de contraseña para llenar un vacío. En tercer lugar, la ideología del individualismo posesivo abrió el camino para la convicción de que podemos hablar de la vida como de una propiedad. A partir del siglo XIX, la construcción legal de la sociedad refleja cada vez más un radicalismo filosófico en la percepción del yo. El resultado es una ruptura con la ética que había inspirado la historia occidental desde la antigüedad griega, ruptura que expresa claramente el desplazamiento de las preocupaciones, que no tienen ya que ver con el bien sino con el valor. Actualmente, la organización social reposa en el postulado utilitario de que el hombre es un ser de necesidades, y que los valores indispensables, por definición, son escasos. La posesión de la vida en axiología se interpreta desde entonces como el valor supremo.
El Homo economicus se convierte en el referente de la reflexión ética. Vivir se asimila a la lucha por la supervivencia o, más radicalmente, a una competencia por la vida. Desde hace más de un siglo se ha vuelto costumbre hablar de la conservación de la vida, como la meta suprema de la acción humana y de la organización social. En la actualidad, algunos bioéticos van más lejos. Aunque hasta ahora la ley implicaba que una persona estaba viva, ellos nos piden admitir que hay una profunda diferencia entre tener una vida y simplemente estar vivo. La capacidad probada de ejercer este acto de posesión o apropiación se convierte en el criterio del estatuto de persona y de la existencia de un sujeto legal. Durante este mismo periodo, el Homo economicus fue subrepticiamente adoptado como emblema y análogo de todos los seres vivos. Un antropomorfismo mecanicista obtuvo el derecho de ciudadanía. Como podemos concebirlas, las bacterias tienen un comportamiento económico y emprenden una áspera competencia por el oxígeno que es escaso en su entorno. Un combate cósmico entre formas cada vez más complejas de vida se ha convertido en el mito fundacional antrópico de la era científica. En cuarto lugar, la naturaleza artificial de la noción de vida se revela con una desgarradora intensidad en el debate ecológico actual. La ecología es el estudio de las correlaciones entre formas vivas y su hábitat. Este término se emplea también, y cada vez más, para designar un medio filosófico de correlacionar todos los fenómenos conocibles. En este caso, connota una manera de pensar en términos cibernéticos que, en tiempo real, constituyen a la vez el modelo y la realidad. Es un proceso que se observa y define, que se regula y se alimenta a sí mismo. Dentro de este estilo de pensamiento, vida equivale a sistema. Es el fetiche abstracto que, a la vez, lo enmascara y lo constituye. El sentimentalismo epistémico tiene sus raíces en este colapso conceptual de la frontera entre proceso cósmico y sustancia, y de su encarnación mítica en el fetiche de la vida. Concebido como un sistema, el cosmos se imagina por analogía como una entidad que puede ser racionalmente analizada y gestionada. Simultáneamente, ese mismo mecanismo abstracto se identifica románticamente con la vida y se habla de él en tonos bajos como de algo misterioso, polimorfo, frágil, que exige una tierna protección. Leído de esta nueva manera, el Génesis cuenta que Adán y Eva recibieron como encargo la vida y el mejoramiento posterior de su calidad. Este nuevo Adán es alfarero y padre nutricio del golem. Finalmente, una vida, ese fetiche de la ciencia trivializada, tiende a vaciar de su contenido la noción legal de la persona. Este proceso se ilustra perfectamente en las relaciones que mantienen la práctica médica, los procedimientos legales y el discurso bioético. En la tradición de Hipócrates, los médicos debían restaurar el equilibrio, la salud, de la constitución de su paciente, y no usar sus habilidades cuando llegaba la muerte. Tenían que aceptar el poder de la naturaleza de romper el contrato terapéutico entre el paciente y su médico. Cuando la fase hipocrática indicaba al médico que el paciente había entrado en agonía, el atrio entre la vida y la muerte, el hombre de ciencia solo tenía que retirarse de lo que ya era una cama de moribundo. Los primeros estremecimientos del feto en la matriz y la agonía, esta lucha para entrar en la muerte, constituían los límites extremos entre los que se concebía el tema de una intervención médica. Esto, en nuestra época, sufre una rápida mutación. A los doctores se les enseña que se consideren responsables de las vidas desde el momento en el que el huevo es fertilizado hasta el tiempo de la cosecha de órganos. A principios del siglo XX, el doctor llegó a percibirse como el tutor, designado por la sociedad, para cualquier persona que, habiendo sido colocada en el papel de paciente, perdía una parte de sus capacidades personales de reacción. Ahora se convierte en el gestor socialmente responsable ante la sociedad, no de un paciente, sino de una vida. De acuerdo con uno de los más reputados defensores de la bioética, la ciencia ha dotado a la sociedad con la capacidad de distinguir entre la vida de una criatura humana y la vida de una no persona humana. Esta última carece de la cualidad o de la capacidad requerida para desempeñar un papel en la comunidad moral. La nueva disciplina de la bioética media entre la ciencia trivializada y la ley al crear la apariencia de un discurso moral que arraiga, el estatuto de persona, en la evaluación cualitativa de ese fetiche, la vida. Asterisco presentado en el marco de un acontecimiento programático de la Evangelical Lutheran Church in America, Chicago, 29 de marzo de 1989. Ética médica. Un llamado a desmontar la bioética. La ética médica es un oxímoron, del mismo tipo que el sexo sin riesgos, la protección nuclear y la información militar. Desde 1970, la bioética se propagó como una epidemia, creando una apariencia de elección moral en un contexto intrínsecamente inmoral. Ese contexto debe su forma a la extensión de la medicina, desde la concepción hasta la cosecha de órganos. En este nuevo campo de acción, la medicina ya no se interesa en el sufrimiento de la persona enferma. El objeto de sus cuidados es ahora algo que llaman la vida humana.
La metamorfosis de una persona en una vida es una operación devastadora, tan peligrosa como acercarse al árbol de la vida en la época de Adán y Eva. La moral, los institutos, los programas y las enseñanzas crearon un discurso en el que la vida figura como objeto de gestión médica, profesional y administrativa. Así, el paraguas de la racionalización académica confiere actualmente legitimidad a una empresa intrínsecamente viciada. He aquí que la ética médica eclipsa la práctica de la virtud en el arte de sufrir y de morir. Consideramos que la bioética no tiene ninguna relación con la vida gracias a la que pretendemos enfrentar el dolor y la angustia, la renuncia y la muerte. Asterisco preparado con el Dr. Robert Mendelsohn en vistas de un debate en la Facultad de Medicina de la Universidad de Illinois, Chicago, 20 de noviembre de 1987.